Timoteo 6, primera de Timoteo, capítulo 6, los versos del 6 al 9. Es la parte final de la carta. Recuerden que son cartas ministeriales, pero de igual manera son cartas escritas desde la prisión. Ese es su magno contexto. Pues el apóstol le está escribiendo a Timoteo, pastor, y le dice en el verso 6, puntualizando los pensamientos anteriores: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hasta acá. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Oramos, Padre, confiados siempre en ti. Oramos aferrados a ti, Señor, y esperando que a través de tu palabra alientes nuestras vidas para el pensamiento de lo alto que tú quieres transmitir a nuestros corazones. Oramos, amado Dios, para que a través de tu palabra nos edifique, que nos aliente y nos hable en aquellas cosas que probablemente hayamos nosotros por propia decisión inclinado nuestros corazones. Oh Señor amado, que no haya una inclinación a nada que no sea de acuerdo a tus planes, a tu propósito, a tu voluntad. Que haya sí inclinación hacia ti, a confiar en ti, a creerte a ti, a buscarte a ti. Oramos, Padre, para que vuelvan nuestros corazones a ti si en alguna medida nos hemos alejado de ti. En Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, y más que todo, trae a través de tu palabra el contentamiento tuyo que pueda equilibrar nuestras vidas y hacernos sentir gozosos en ti, Padre. Oramos para que obre en nuestras vidas como iglesia siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decía Paul Torney: lo que nos hace felices o desdichados no son las circunstancias de la vida, sino nuestras actitudes hacia ellas, hacia esa circunstancia. Nuestras actitudes en la vida es lo que nos hace o felices o desdichados. No es un pensamiento negativo ni positivo, es neutro para que nosotros podamos entender que muchas veces somos infelices es por nosotros mismos, y en los casos que somos felices también somos felices porque nosotros mismos actuamos para esa felicidad. Es lo que quiere decir como moraleja Paul Torney. Entonces, si somos infelices o desdichados, no depende ni dependerá nunca de nuestras circunstancias, sino de tus actitudes, de mis actitudes. En ese sentido, lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que comprendamos y que vivamos, por así decirlo, es acerca del contentamiento en Él. Contentamiento. Y debo decirle o añadir que el contentamiento bíblico que Dios nos da y nos quiere dar es una suficiencia en nosotros mismos. No tiene nada que ver con el egoísmo.
no tiene nada que ver con la dependencia de uno, sino el hecho de sentirnos completos, plenos, como creyente, como hijo de Dios, porque Dios nos ha hecho así. La gran necesidad es Dios en la vida del ser humano, no otras cosas. De ahí el hecho de que cuando los corazones nuestros se inclinan a cosas que creemos que nos hacen felices, es probable que debemos entonces meditar y volvernos a Dios y preguntarnos, Señor, ¿verdaderamente estoy yo predispuesto en esta dirección, en esto, estoy mentalizado así, o es tu voluntad? Y en la mayoría de los casos es que yo mismo me he mentalizado a buscar felicidad en cosas que no dan felicidad, y a poner mi confianza en cosas que no debo poner mi confianza. Entonces, por lo general, nosotros asociamos el contentamiento a las condiciones favorables en la vida. De ahí que si algo es desfavorable, ya nosotros no estamos contentos. Y es muy simple, es normal hasta cierto punto. Es normal que nosotros tengamos esos sentimientos. Ahora, ¿podemos nosotros manejar nuestros sentimientos? ¿Podemos nosotros aprender que hay sentimientos en nosotros mismos que nos pueden llenar de descontento? Sentimientos en nosotros mismos o inclinaciones en nosotros mismos que nos pueden llenar de contrariedades en nosotros mismos. A veces esto es así. O sea, por lo general asociamos el contentamiento con las condiciones favorables. Cuando nuestras relaciones familiares son buenas, el trabajo es satisfactorio, ¿verdad? Y no tenemos, por así decirlo, ningún problema relativo a la salud, pues estamos contentos. Y es natural estar contento cuando todo va bien. Cuando todo va bien. Pero recuerden que la circunstancia en la que escribe el apóstol Pablo y la circunstancia en la que recibe la carta a Timoteo no eran circunstancias favorables. Y el apóstol Pablo le está hablando a él de que tenga contentamiento. O sea, ni él está favorable, ni Timoteo está favorable, pero entonces el Espíritu Santo lo inspira para darnos este pensamiento. Primeramente, mis hermanos, fíjense que en los versos de este capítulo 6 de Timoteo, el apóstol en el verso 3 comienza diciendo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra que es de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y añade una serie de sentencias y le dice, mira, este es porque está envanecido, es porque no sabe, ¿qué más? Es porque se delira acerca de cuestiones y contiendas. O sea, es una persona que está fuera de sí, está fuera de control. Pero ¿qué precede a eso? Si alguno enseña otra cosa, está diciendo. Fíjense el contexto de este argumento. El apóstol Pablo está discutiendo con Timoteo acerca de gente que va a enseñar cosas extrañas. Cosas extrañas. Y esas cosas extrañas es probable que no tengan nada que ver con cosas malas para ustedes o para mí, sino cosas extrañas que son en la mayoría de los casos muy humanas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esas personas vienen ahí. Pero más que todo, cuando estas personas, y es ahí donde viene el puente hacia nuestro pensamiento, esas personas pues hacen eso por algún tipo de ganancia. Que por eso el verso 6 comienza diciendo, pero gran ganancia es la piedad. Gran ganancia es la piedad. Y añade, acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, ¿cómo vemos este planteamiento del apóstol Pablo relativo a aquellos que vienen enseñando por sentirse bien, por sentirse grandes, por alguna ganancia?
Pues, en conclusión, mis hermanos amados, sobre este pensamiento, es relativamente simple. La vida del creyente debe ser una vida debe ser un caminar santo, debe ser una vida de piedad. Y obviamente en esa vida de piedad, a pesar de las circunstancias adversas que pueda enfrentarse, a veces desconocimiento de los demás, a veces maltrato de hasta la propia familia y los demás, en tu caminar de piedad, porque ellos no caminan contigo y en esa contrariedad tú te sientes un poco fuera del ambiente, te sientes fuera de lugar, te sientes abandonado, te sientes que nadie te entiende, te sientes que nadie está de acuerdo con lo que tú crees, te sientes que te están rechazando. Entonces, en ese contexto de tu caminar de piedad, tú debes entender en esas circunstancias adversas que el contentamiento debe ser algo que debe estar en ti y que es en lo cual tanto tú como yo debemos crecer. Porque gran ganancia es continuar nuestras vidas de piedad como creyente, vida que tú vives en Cristo Jesús, pero añadir a eso contentamiento. Porque esa cara de amargura, muchas veces, esa cara de disgusto, otras veces, esa cara de inconformidad, pues lo que refleja no es el caminar pío de santidad y de obediencia a la palabra de Dios, sino una amargura de que estás viviendo algo que no quieres vivir, que estás caminando por donde tú no quieres caminar, que tú quisieras estar como los demás, pero no puede porque ahora eres cristiano y eso te llena de amargura. No. Por eso comenzábamos, mis hermanos, nuestro pensamiento diciendo que tú estás completo. Tú no necesitas alrededor de ti nada que te llene. No necesitas alrededor de ti nada que te complete. Ya Dios te hizo a ti pleno. Y en Cristo Jesús corrigió un mal de origen que heredamos de nuestro Padre. Él puso el Espíritu Santo para ayudarnos. Estamos en Cristo completo, dice el apóstol Pablo. No necesitamos otras cosas. Entonces, ese sentimiento de yo sentirme pleno, completo, realizado ya en Cristo Jesús, que no necesita otras cosas ajenas o exteriores, es lo que debe acompañarnos en nuestro caminar de piedad, en nuestra vida de piedad. Porque otras cosas lo que van a hacer es relajar nuestra vida espiritual y desviarnos del enfoque que deberíamos tener. Enfoque muchas veces en lo que han caído muchas personas, por eso el apóstol Pablo previamente habla de estos, porque andan buscando en este mundo otra cosa que los llene, otra cosa que los satisfaga, otra cosa que lo complete. Tú estás completo en Cristo Jesús. Entonces, ese sentimiento, digo otra vez, ese sentimiento nos da contentamiento. No necesito nada ajeno, lo tengo todo en Cristo Jesús. Y si algo tengo, por la gracia de Dios me es dada y lo recibo para gloria y honra de Él. En tal sentido, mis hermanos, el creyente contento, el creyente que tiene contentamiento, para que no me malinterpreten, no es lo mismo estar contento que tener contentamiento. El creyente que tiene contentamiento es aquel que conoce el plan de Dios para su vida y tiene la convicción de vivirlo. De vivirlo, el plan de Dios para mi vida. O sea, desde el principio, estar contento en Dios es saber que ya lo tengo todo, como les dije, pero más que todo, yo sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Yo sé y estoy convencido de que Él suplirá y estará en control de mi vida en todo mi existir. Y si yo sé que todo eso es así, entonces habré entendido que la fuente de mi contentamiento, como la fuente del contentamiento tanto de Timoteo como de Pablo,
Era el mismo Dios. Nuestro Dios, mis hermanos amados, nos da contentamiento. Él es la fuente de nuestro contentamiento. Acuérdense que no estamos hablando de conformidad. Estamos hablando de contentamiento, de sentirse suficiente en uno mismo, porque Dios es la fuente de esa suficiencia. Yo conozco la voluntad de Dios para mi vida en Cristo Jesús. Yo estoy caminando en piedad, pero yo sé las cosas que pueden alrededor mío bifocarme, o sea, enfocarme inadecuadamente y llevarme por un camino que no sea lo correcto en el plan de Dios. Y esto sí va a añadir a mi existir, a mi vida, pues una serie de cosas que no van a ser hasta el todo agradable. Por eso muchos creyentes a veces están afligidos, no en la aflicción que nosotros entendemos del cuerpo, sino afligidos en lo espiritual. Están en decadencia espiritual, están en desconexión de la voluntad de Dios y de la vida que agrada a Dios, y viven vidas de creyentes muy simple, hasta cierto punto inútiles. Y recuérdense al Señor Jesucristo cuando nos habla de la vid y los pámpanos. Separados de Él, nada nosotros podemos hacer. Unido a Él, nosotros estamos completos. Estamos completos. Y eso nos da contentamiento. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, verso 28? Se los voy a leer para que podamos entender. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Romanos 8:28. Sabemos que tú que amas a Dios, las cosas que vienen a tu vida te ayudarán a bien. Entonces eso debe darte y debe darnos a nosotros todos los que amamos al Señor contentamiento. Contentamiento. A diferencia de aquellos que creen que necesitan este tipo de cosas para sentirse bien y para tener contentamiento, y que viven en amargura porque no tienen otras cosas. ¿Qué decíamos en el matutino ayer? Decíamos al leer Eclesiastés capítulo 5, verso 10, que el que ama el dinero nunca tendrá lo suficiente. Quien ama la riqueza nunca estará satisfecho con ellas, porque quiere más y quiere más. ¿A qué nos referimos, mis hermanos amados? Que el contentamiento nos lleva a estar contento, no importa cualquiera que sea nuestra circunstancia. Si estamos en una circunstancia de extrema pobreza, estamos contentos en Dios porque no dependemos de esas cosas. Si tenemos abundancia, estamos contentos en Dios y no dependemos de la abundancia. Pero el que pone su corazón en las cosas de este mundo, de este siglo, y lo que tiene alrededor suyo, pues obviamente su contentamiento, su felicidad, su satisfacción dependerá de esas cosas. Y cuando esas cosas le fallen, se sentirá descontento, insatisfecho. Mis hermanos amados, yo sé que entendemos estas palabras. Yo sé que entendemos estas palabras porque cuando me decían, yo veía la reacción de las personas, me decían en el lugar de trabajo, mira, hay reducción de personal, la compañía va mal en la bolsa de valores y hay una reducción de personal. Ahí empezaban la gente y bajaban la cabeza y se afligían y se sentían tan tristes. Y era una semana como que cada día mataban a alguien. Y había duelo en el trabajo. No había satisfacción. La producción bajaba por el sentimiento que tenían los empleados de que probablemente este viernes sea mi último día. Ellos dependían no del Dios Altísimo que da todas esas cosas y nos da contentamiento, dependían de su trabajo.
El dinero que recibían era lo que a ellos les daba contentamiento. Y si se lo quitaban, su felicidad desaparecía. ¿Se dan cuenta que la felicidad es ficticia en este mundo? Porque depende de esas cosas. Depende de que te vaya bien. Cuando el apóstol Pablo habla de contentamiento, se está refiriendo a estar completo, a no necesitar de esas cosas para nosotros estar felices, a estar contento en Dios. Lo tengo todo, aunque probablemente no tenga algunas cosas que otros tienen. Ni se siente mal porque otros tienen cosas que él no tiene, pero que tampoco él puede conseguirla. El creyente no tiene esos sentimientos porque tiene contentamiento en Dios. Tiene contentamiento en Dios. Qué bueno que a mi amigo fulano de tal se ha dedicado a esto y está triunfando. Qué bueno que tiene riqueza, que tiene lo otro. Me siento bien, pero yo estoy feliz como estoy también, sin tenerla. Pero aquel que no tiene contentamiento, cuando ve que su amigo y su compañero de niñez empieza a triunfar, él se siente destruido, devastado, porque lo embarga el egoísmo. Y eso pasa aún entre las mismas familias. Cuando alguien de la familia empieza a tener algo de riqueza, la otra parte de la familia empieza a sentirte triste. Eso me acuerda una experiencia que yo vi y que viví dentro de mi propia familia. Una vez que se acercó alguien de la familia con más dinero, otro de la familia que tenía poco dinero y aparentemente estaba en angustia y en frustración por no haber conseguido cosas, y estaba descontento y amargado. Cuando vio que esa persona entró por la puerta, él salió por la otra puerta y se desapareció y no, ni saludó ni nada. No era que estaba disgustado con esa persona, no era que estaba peleado con esa persona, no. Sencillamente, el hecho de ver el triunfo entrar lo hizo recordar su fracaso y salir amargado por una puerta trasera. Esa no es la mentalidad del creyente. Por eso el apóstol Pablo dice que él como creyente está contento cualquiera que sea su circunstancia y su situación. Sé estar, dice él, en abundancia, así como sé estar en escasez. O sea, no es esa persona con un sentido de hipocresía que sí, yo soy contento y estoy contento en Dios, pero sí, no tiene dinero a ella, está amargado con los hijos, con el esposo, con todo el mundo. Ese no es el creyente del que estamos hablando. El creyente del que estamos hablando es un creyente que tiene contentamiento en Dios, se siente pleno, teniendo al Señor, que es la fuente de ese contentamiento, de esa alegría, de ese gozo, que es un gozo que el mundo no lo quita, que es una alegría que el mundo no la da, porque es contentamiento en Dios. Yo me siento completo en Dios, sin necesidad de que nada externo me haga sentir mal. Aquellas damas en la iglesia que han venido de un mundo de la farándula, por así decirlo, el mundo de la moda, y ya no están en condiciones de costearse y de tener esas prenda que antes podían tener y ahora están en la fe, y entra alguien en la iglesia que tiene el poder de comprarla, en vez de continuar contentos en Dios y adorando a Dios, se llenan de amargura y dicen, yo no puedo tener eso porque tengo un esposo que no hace esto, que no gana de esta manera, que no tengo un esposo como ese, o no tengo un trabajo como el que tiene ella, etcétera, etcétera. Se llenan de amargura, de impaciencia, porque no están creciendo en el contentamiento en Dios. Mis hermanos, no necesitas de esas cosas para ser feliz. ¿Qué leíamos en Eclesiastés? El que ama el dinero nunca tendrá suficiente. Tú puedes tener, hermana Betty, por favor, puede darle al micrófono para que apagar su micrófono para que no se escuche. Ok, amén. Gracias. Entonces, puedes tener lo que seas. Puedes el mejor reloj, la mejor computadora, y cuando la consigues, el sentimiento que a veces tú tienes, ya la tengo ahí, me siento feliz.
pero todavía sigue con ese vacío, porque no era eso lo que te llenaba. No es el reloj, no es la prenda, no es la vestimenta, no es la ropa, sino es Dios. Mis hermanos, Dios es la fuente de nuestro contentamiento. Por eso, en cualquier circunstancia, los que aman a Dios saben que Dios, que tiene el control de su vida, le ayudará a bien, le ayudará a bien. Entonces, no dependemos de esas cosas para estar contento, para estar gozoso. En 2 Corintios, en el capítulo 3, vayan conmigo a 2 Corintios. Yo quiero leerle un pasaje allí que nos recuérdense que aquí era la iglesia en la que probablemente estuviera sirviendo Timoteo. 2 Corintios 3:5 nos dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. No de la letra, sino del espíritu. En el capítulo 9, en el verso 8 de esta primera carta, fíjense que nosotros no podemos argumentar bajo ninguna circunstancia, mi hermano. Dios te libre de pensar así. La suficiencia para ese contentamiento no viene de ti. Hemos dicho que Dios es el que lo obra. Dios es la fuente de nuestro contentamiento. Dios es el que lo obra. Dios es el que lo provee. Dios es el que lo suple. Dios es el que lo da en Cristo Jesús. 9:8 dice el verso allí en 2 Corintios. Y poderoso es Dios, ¿no es lo que dice? Para hacer que abunde todas las cosas, toda la gracia de Él, todo lo que Él quiere darte. Amén. O sea, Dios es poderoso para darte lo que tú necesitas, lo que Él quiere que tú tengas. Él es la suficiencia en cada uno de nosotros. Por eso dice que Él es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el verso 9, fíjese conmigo lo que dice, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y esto de que dio a los pobres, recuérdense lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, se refiere a ese grupo que ha reconocido su miseria, que no tiene nada delante de Dios, y que la riqueza que debe tener no son las riquezas de este mundo, no son las riquezas de la vida. Por eso Dios te da algo mayor que lo que este mundo puede darte. Y la fuente de eso es Él mismo. Dios es la fuente de nuestro contentamiento. Y te da a ti y me da a mí, que soy pobre, menesteroso, mendigo. Me da sus abundancias, me da su riqueza. Por eso el apóstol Pablo en el primer capítulo de Efesios nos habla de las bendiciones que Él nos ha dado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso Él exclama: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Dios es la fuente de eso inmutable que por gracia te ha dado Él a ti, o que tú has recibido por gracia. Y no es conforme al mundo. O sea, no permitas que cosas de este mundo sustituyan lo que Él te ha dado, de tal manera que cuando las cosas del mundo te falten, tu corazón desfallezca y no continúe caminando en la piedad, que es de gran ganancia, como dice Timoteo. Entonces, Dios es la fuente, pero en segundo lugar, y para finalizar, Él es la fuente
pero tu enfoque y mi enfoque debe estar en Cristo. Dios es la fuente, pero tú debes mirar a Cristo siempre. ¿Por qué digo esto, mis hermanos amados? El asunto estriba y nos hace pensar que muchas veces lo que vemos con los ojos, por eso la Biblia habla acerca de los ojos en muchas ocasiones, o lo que oímos con nuestros oídos, o lo que gustamos con nuestra boca, es muchas veces lo que nos conforma. Y a veces cosas que vemos pues pueden distraernos de tal manera que nos desenfoquemos. Cosas que oímos pueden distraernos o engañarnos de tal manera que nos desenfoquemos. Mantener nuestra vista en Cristo, ya lo dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador. O sea, todo está en Él. Todo está en Él. Tu vida está en Él. Él es el autor y Él es el consumador. No depende de ti, no depende de mí. La fuente de todo eso es Dios. Nuestro enfoque debe ser Jesús. La fuente de toda alegría, de toda nuestra alegría. La fuente de todo regocijo, de todo nuestro regocijo. Por eso hablamos de contentamiento. En esta fecha, que así como la anécdota que les mencioné acerca de mi trabajo, esa tristeza, esa penalidad que había durante semana por el anuncio de que había reducción de personal y eran 150 que iban a despedir en una empresa de 800, más del 10%. Entonces la calamidad que sentían esa gente cada vez que llegaba el día, la preocupación era terrible. Recuerdo a un amigo que al salir me dijo: Luis, yo pensaba que era tú, porque mi supervisor me había hablado de que yo estaba seguro, pero que no confiaba que tú te quedaras, Luis. Y yo le referí la misma palabra. Yo no confío ni en tu supervisor, ni en el dueño siquiera de la empresa, ni de los gerentes. Yo confío en el Señor. Por eso no me preocupo por nada de estas cosas. Mi preocupación la llevo al Señor. Él es que me da ese contentamiento y esa seguridad. Por eso le digo, mis hermanos, si nos desviamos y miramos, aquí yo tengo frente a mí, mi hermano, una cámara. Si yo agarro esa cámara y la enfoco para otro lugar, ¿qué ustedes creen que verán? Verán otra cosa, no me verán a mí. Si tú enfocas tu vista y tus ojos en otra cosa, allí pondrás probablemente tu corazón, tu confianza, tu sentimiento y tus deseos. Pero si lo ponemos en Cristo, Él nos dará contentamiento en todo. No importa cualquiera que sea nuestra circunstancia. Hoy estamos viviendo la calamidad de la peste, pero nuestro enfoque debe ser en Cristo. Nuestra vista debe estar en Cristo. Y Él nos da el contentamiento. Por eso le damos gracias que como iglesia enfocados en Cristo, estamos viendo cómo Dios está bendiciendo a los hermanos que atravesaron la calamidad del coronavirus. Lo está sanando, lo estuvo cuidando, estuvo con ellos y pudo darle a estos hermanos también la certeza y la convicción de su presencia, y esto le trajo contentamiento. Si quitamos, mis hermanos amados, nuestra vista, nuestra atención y nuestros ojos de Cristo, pues nos vamos a ir por otro lugar, que no es el de la piedad, que no es el de la voluntad de Dios. Vamos a transitar otro camino y van a salir de nosotros cosas que no son de Dios, que no son de Cristo, que no son de la piedad. Entonces, fíjense lo que dice Filipenses en el capítulo 3. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo allí. Filipenses capítulo 3. Los versos 10. Este micrófono nos ayuda bastante, estamos probando, pero no me permite usar las dos manos. Entonces,
Si alguien lo tiene, puede aperturar su micrófono y leerlo. Bueno, el hermana Ula lo tiene acá. Hermana Ula puede venir por acá. 3:10. Dice así, Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. A fin de conocerle. ¿Se da cuenta? Tenemos un tremendo trayecto por recorrer. Tenemos un camino largo. Y ese camino se circunscribe dentro del conocimiento de Cristo. Es lo que debe hacer el creyente. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses, que cada creyente, la iglesia, los hermanos en todos los lugares deben crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya lo dice Pedro también, no es simplemente una frase exclusiva de Pablo, sino que también Pedro lo menciona en su segunda carta, capítulo 3, verso 18. Debemos crecer en Cristo Jesús, debemos conocer a Cristo. Te pregunto, mi hermano, ¿conoces a Cristo? Oh, sí, yo levanté la mano como Señor y Salvador, yo le conozco. Y yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿Cómo es Jesús? ¿Cuáles son sus características? ¿De qué tipo es su sangre? No, eso no. Eso no. Hay muchas cosas de Jesús que tú debes conocer cada día. Debes crecer en el conocimiento suyo. Debes conocerle. Y muchas veces, mis hermanos, tenemos muy buenas ideas y nos animamos a través del mensaje o de mensajes que escuchamos. Pero ese es algo personal entre tú y Dios. Tú no creces como crece el predicador de un mensaje. Tú no creces simplemente por escuchar unos planteamientos. Tú creces cuando en tu vida personal, en tu vida de comunión con el Señor, tú creces. Ahí tú creces. En esa relación con Él tú creces. En conocerlo a Él tú creces. Y Él te irá mostrando. Y lo que es también muy importante, mi hermano, te llenará de su contentamiento. Te dará contentamiento. Te dará contentamiento. Podrás decir cual Job, yo sé que mi Redentor vive, porque tuvo contentamiento a pesar de la dimensión de su mal. A pesar de la dimensión de su mal. Y alguno dirá, bueno, pues ese era Job, pero yo soy diferente. Job era así porque tenía una gracia especial. No, tú tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón, te fue dado el Espíritu Santo para ayudarte, para asistirte. Por consiguiente, debes crecer en el conocimiento suyo. ¿No es eso lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3? ¿No es eso lo que él recomienda en el verso 10? Pero interesante, si lees el capítulo entero, ¿cómo comienza ese capítulo? Dice, prosigo al blanco. Prosigo al blanco. Su enfoque era Cristo. Y ustedes conocen lo que han leído, la experiencia del apóstol Pablo en Hechos y a través de su carta. Y cuando escribe esta carta de Filipenses está preso. Saben sus calamidades y él mismo la menciona en Corintios. Tantas veces preso, tantas veces apedreado, en circunstancias difíciles, pero prosigo al blanco, prosigo hacia la meta. Y probablemente sea el escritor de Hebreo, él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis hermanos amados, estamos diciendo que cuando tú enfocas tu vida y tu corazón simplemente en Cristo, solamente en Cristo Jesús, tú vas a tener y vas a recibir el contentamiento que Dios da. No te vas a concentrar en tus calamidades. No nos concentraremos ni nos enfocaremos en nuestra miseria. Veremos la gloria de Dios y lo que tenemos reservado en Cristo Jesús. Porque aquí lo que tenemos, como decía un predicador, lo que tenemos es chilata.
No sé si es un lenguaje que se entiende en otros países. En Santo Domingo eso es algo que no tiene precio. Chilata, lo más barato. Este mundo lo que da es eso, lo más barato, chilata. Lo más simple, lo que menos sirve, eso es lo que da el mundo. Y lo que tenemos reservado, que dice el apóstol Pablo, lo que Dios ha reservado para los santos, para los que han creído en Cristo, no hay una visión exacta de tantas bendiciones. Cuando enfocamos nuestras vidas, cuando enfocamos nuestros ojos, cuando enfocamos nuestro corazón, nuestros oídos, en eso nosotros recibiremos contentamiento. ¿Qué decimos los buenos dominicanos? Para poner otra frase dominicana. Decimos, hambre que espera hartura, o eso es llenura, no es hambre. Para decirlo en dominicano, los dominicanos hablan con palabras que no se entienden. Dice, hambre que espera hartura no es hambre. Ahí rima. Pero hambre que espera ser llenado, o sea, cuando usted tiene un banquete y tiene mucha hambre y el banquete está ahí nada más esperando que le digan, venga, siéntese. Esa no es hambre. Aunque parezca hambre, no es hambre. Entonces usted tiene un banquete reservado. Ponga su mente, su corazón y su vista en ese banquete en Cristo Jesús, en esas cosas en el cielo. Pon tus ojos en Cristo siempre, porque verás todas esas cosas que tiene reservada Él para ti. Yo fui a preparar lugar para vosotros. El enfoque es Cristo. El enfoque de cada discípulo es Cristo. El enfoque de cada creyente es Cristo. El enfoque tuyo, el enfoque mío debe ser Cristo. Y cuando hacemos eso, entonces tendremos contentamiento. Contentamiento. Dios nos da, mis hermanos amados, contentamiento. Por eso Pablo dice, para concluir, la piedad con el contentamiento es una gran ganancia. Ya que nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Nada nos vamos a llevar. El personaje Chochueca en el folclore dominicano era el que se encargaba de vender la ropa de las personas que se morían, de vender los ajuares de las personas que se morían. ¿Por qué? Esto es folclórico en Santo Domingo, porque esa persona no se podía llevar lo que él tenía en esta tierra. Entonces los familiares se encargaban de todo eso, aún de aquellas cosas que son más valiosas, más preciadas. Lo digo con conocimiento total, mi hermano, de esto. Incluso con datos duros. Tengo arriba en el basement, en el ático, perdón, de la casa, las pertenencias del señor que era el dueño de esta casa. Cosas que para él eran de mucho valor, que había traído de la playa de Sicilia, así mismo lo pone ahí en su diario. ¿Y qué pasó con todo eso? Cuando nos mudamos a esta casa, le preguntamos al sobrino, que era el responsable de la casa, ¿y qué hago con todas esas cosas que tengo ahí arriba, que la había visto? Dice, tíralo en el basurero, tíralo en el basurero. ¿Se dan cuenta? Lo que para ti es muy preciado y muy valioso es basura. En este mundo es basura. Entonces, tu enfoque y mi enfoque debe estar puesto en Cristo. Tu enfoque y mi enfoque debe estar puesto en Él. Por eso, mi hermano, Dios es la fuente del contentamiento, pero Cristo es el enfoque de ese contentamiento. Enfócate en Jesús. Cuando tengas muchas dificultades, amado creyente, enfócate en Jesús. ¿Qué creen que ustedes, o qué creen ustedes que hacía el apóstol Pablo cuando estaba atravesándose esas calamidades? ¿Se regocijaba en el dolor? ¿Se regocijaba en pensar la inconveniencia que estaba teniendo? No. Sus ojos estaban en Cristo. Porque él sabía, muy a pesar de eso, que él estaba en control. Y que todas estas cosas, como él mismo lo dice, redundarán para el beneficio de la fe. Y si era necesario su sacrificio, decía él con gusto lo hacía. Cuando tú tienes
a Cristo como tu enfoque, esa valentía y esa decisión y ese decidirte por el Señor es tan poderoso que tú estás dispuesto a todo. Y ese todo no es en contra de su voluntad, es a favor de su voluntad, para gloria de Él. Tú estás dispuesto a glorificarlo a Él, aún hasta con el precio de tu propia vida, cuando tus ojos están enfocados en Cristo. Por eso cantamos siempre, para invitación, pon tus ojos en Cristo en la iglesia. Por eso se canta tradicionalmente, pon tus ojos en Cristo, eterno de gracia y de bondad, porque los ojos del creyente a través de la historia, después que de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ha sido puesto en Él. Cada creyente pone sus ojos en Cristo, hasta tal punto que a menos que venga un ángel y te diga, ¿por qué tienen los ojos puestos en aquel que subió allá arriba? A menos que un ángel te diga, deja de mirarlo porque Él va a descender. A menos que un ángel te diga, no lo quites de Él. No lo quites de Él. Pon tus ojos en Cristo siempre. Y debo decir que ese ángel que a veces se presenta probablemente no sea un ángel. El ángel que se presenta a invitarte a quitar los ojos de Jesús en tu vida es un demonio. Porque solamente los demonios son los que quieren que tú quites tus ojos de Cristo. Pon tus ojos en Cristo siempre. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Para concluir, mis hermanos, quiero decirle que en una ocasión Philip Perham se encontraba en una playa, o no una playa, en un muellecito, y Philip Perham era un personaje muy industrializado, o sea, era una persona muy rica, dueño de industria, y le molestó cuando miró hacia adelante que había un señor sentado mirando el mar y era un pecador. Estaba sentado relajado ese señor mirando el mar. Y él le pregunta, ¿por qué estás en el mar? ¿Por qué no estás en el mar pescando? ¿Por qué no vas y pesca en vez de estar ahí sentado relajado? Y le dice el señor allí sentado, porque yo he pescado lo suficiente para el día de hoy, no necesito más pescado. Pero Philip respondió, debería pescar más pescado que lo que tú necesitas. Entonces le responde el pescador, ¿y qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con ese pescado? Entonces dice él, pues pudiera ganarte más dinero. Replicó el señor, podría ganar mucho más dinero, podría hacerte rico como yo, comprarte un mejor barco, hacer redes mejores y capturar más peces y ganar más y más dinero siempre. El pescador luego le pregunta a Philip, y después que yo pesque todo y gane todo, ¿qué voy a hacer? A lo que respondió el señor, pues sentarte y relajarte. Y le dice el pescador, pues eso es lo que estoy haciendo ahora. En pocas palabras, mis hermanos, a veces, ¿qué opinión tenemos de los procesos de la vida y de lo que la vida nos ha enseñado? Es este pensamiento de hacer cosas a veces sin sentido, pero que tienen gran sentido cuando dejan grandes beneficios. Pero nuestro corazón se va en función de eso. Porque Phil no estaba relajado mirando, siendo rico y millonario, sino que estaba mirando a ese pescador que sí estaba relajado y había concluido su labor. Él estaba allí sentado, plácidamente relajado, mirando el mar. Y él lo vio de otra forma. Lo vio como él ve el mundo y como él siente que el mundo es. O sea, cada creyente debe entender que el contentamiento
que debe estar conjuntamente con nuestro caminar de piedad, es suficiente para tú sentirte contento. No necesitas más cosas. No necesitas más cosas. Ni perseguirla de tal manera que te quiten la paz y la felicidad. Y perseguirla de tal manera que eso sea lo que te llene. Porque volvemos a lo que decíamos en Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero nunca tiene suficiente. Quien ama la riqueza nunca está satisfecho con ella. ¿Y quién lo decía? Un multimillonario que se llamaba Salomón. Un súper rico que se llamaba Salomón, que no solamente tenía riquezas, sino que tenía el poder. Y no el poder como lo tiene Trump, no. Tenía un poder mayor. Porque Salomón, cuando decidía algo, no había congreso ni cámara de diputados que lo pusiera en duda. Lo que él decidía era ley, batuta y constitución. Entonces, estamos hablando de un rey de aquella época. Entonces, en ese sentido, él dice que todas esas cosas no te sacian. Y todo ello, dice él, es vanidad. No persigas la vanidad. Persigue a Cristo, enfócate en Cristo. Porque gran contentamiento te va a dar a tu corazón. En tu caminar de piedad, añádele el contentamiento en él, porque Dios es la razón, es la fuente de ese contentamiento, pero tu enfocar en Cristo va a ser posible de que ese contentamiento esté realmente en tu vida. La invitación, mi hermano, es a que puedas, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, tener contentamiento en tu corazón. Ya te hemos dado las pautas. Pon tu vista en Jesús. Dios es el que la da. Él fue el que la creó. Y Él la puede adherir a tu vida si en algún momento has estado caminando en otro sentido o si te has desenfocado y has puesto tus ojos en otras cosas. ¿Entiendes? Si nos concentramos en lo que vemos y en las cosas que están a nuestro alrededor, perdemos la vista, quitamos la vista de Jesús. Así que concéntrate en Él, pon tus ojos en Él y tú estarás dispuesto en tu contentamiento a vivir siendo para aquellos que te vean un ejemplo de lo que es verdaderamente un creyente contento en Cristo. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que